emitir en directo por nuestro canal de streaming, ¿vale? Entonces, lo tenía que haber dicho con antelación, no sé si alguno tiene problemas para aparecer en la televisión de la escuela, en el canal de retransmisión. Si tenéis problemas, pues ahí estáis muy bien. Creo que ahí no aparece, ¿no? Si alguno tiene mucho interés en aparecer, que se venga conmigo aquí. Por lo que les sea, pues venir para adelante, ¿vale? Entonces, para mí esto es nuevo, como para ti. Ah, perfecto, entonces nos estrenamos las dos. Me han comentado, si te ha dicho Miguel, que convendría que de vez en cuando saludaras a los alumnos internacionales Vale. de los distintos países de Sudamérica que nos están viendo, Vale. y alumnos de otras comunidades autónomas. Vale. ¿Se puede hacer un ensayo o ya esto es entrar y para adelante? ¿Cómo va el tema? ¿Hablo? Hola. 1, 2, 3, como en la tele. Bueno. Ya. Ya. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de contaminación de aguas y tratamiento de aguas con membranas. Es una clase que se enmarca dentro del máster profesional de Ingeniería y Gestión Medioambiental. Doy especialmente la bienvenida tanto a los alumnos que están aquí presentes en la clase como a los alumnos nuestros alumnos internacionales, especialmente de los países de Sudamérica, y alumnos que tenemos en otras comunidades autónomas. Esta clase va a ser impartida por Nieves Cifuentes. Nieves es una profesora clásica de la escuela, lleva vinculada con nosotros muchísimos años, ha sido antigua alumna del máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental, lleva una trayectoria profesional en el sector del medio ambiente y la energía de más de 15 años y actualmente es directora del Departamento de Medio Ambiente de Gas Natural Fenosa, Socoín. Quería comentaros que esta actividad está enmarcada dentro de la actividad de clases abiertas que la escuela está organizando y que el objetivo es que todas aquellas personas que estén interesadas puedan acceder a nuestro conocimiento y sobre todo tener la oportunidad de aprovechar el gran bagaje profesional de nuestros profesores. El objetivo fundamental es enseñar lo que enseñamos. Muchas gracias y espero que esta clase sea de vuestro interés. Bueno, gracias, Asun. Que vaya muy bien. Chao. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí y a los que están al otro lado de la cámara, en el resto de España y también en Latinoamérica. Esta tarde os voy a hablar del tratamiento de agua con membranas. Yo no sé, no se ve demasiado bien, ¿verdad? La pantalla. Es así, vale. Bueno, pues voy a intentar explicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver esta tarde? Esta tarde vamos a hablar de una serie de tecnologías muy punteras tecnológicamente para el tratamiento de agua. Ahora vais a ver exactamente dentro de toda la cadena de tratamiento de agua dónde se podrían utilizar. Básicamente, como veréis, se utilizan en la reutilización del agua, es decir, el agua ya depurada, si la queremos utilizar para otros usos, podemos usar todas estas tecnologías para llegar a un estado de agua prácticamente ultra pura. Concretamente vamos a hablar de microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa y electrodesionización, que aunque no es una tecnología de membranas propiamente dicha, sí utiliza las membranas y sí también quería que la conocierais porque tiene una serie de ventajas, tanto técnicas como ambientales. Vamos a ver los fundamentos de todos estos procesos, cómo es el tratamiento, los equipos utilizados y las aplicaciones en las que generalmente se usan. Bueno, las tecnologías de membrana no son nuevas, empezaron a introducirse a finales de los años 50. Realmente no ha sido hasta unos años más tarde, pues hace como unos 10 años o una cosa así, que no se han empezado a utilizar de una manera mucho más universal, ¿no? Y de una manera más extendida. Básicamente, ¿por qué? Porque las tecnologías han ido bajando en su precio, se han ido evolucionando, se han ido extendiendo, se han ido haciendo más baratas y se han ido usando
bastante más en lo que es la industria del tratamiento de agua. Anteriormente sí que se utilizaban en industria alimenticia, en otro tipo de industrias, pero no para lo que es tratamiento de aguas. Como os comentaba antes, hoy vamos a ver 4 tecnologías de membranas propiamente dicha y también la electrodesionización. ¿Por qué me interesa que conozcáis la electrodesionización? Bueno, pues porque es una alternativa a otro proceso de agua, que es el intercambio iónico con resinas, y veréis que tiene un montón de ventajas. De hecho, nosotros en nuestras centrales anteriormente hacíamos en el tratamiento de agua utilizábamos las resinas de intercambio iónico, el intercambio iónico, y ahora ya nos estamos yendo en las nuevas centrales siempre a electrodesionización. ¿Dónde vamos a utilizar este tipo de membranas? Bueno, pues aquí podéis ver un proceso convencional de una estación de depuración de agua residual, con nuestro desbaste, decantación primaria, biológico, decantación secundaria. Imaginaos que nosotros queremos reutilizar este efluente en una industria, ¿vale? Tenemos a nuestra disposición una serie de tecnologías, como son las tecnologías de membrana, que nos van a permitir conseguir agua ultrapura, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos una central de ciclo combinado en México, en el estado de Sonora, que es un estado totalmente desértico, ¿vale? En el emplazamiento donde teníamos nuestra central no teníamos ninguna fuente natural de agua, con lo cual la única manera que teníamos de poder producir energía eléctrica y de poder poner ahí una central de ciclo combinado que consume bastante agua era utilizar el agua residual de una ciudad cercana, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues lo conseguimos utilizando este tipo de tecnologías, es decir, reutilizando nuestro agua residual, depurándola hasta el nivel de agua ultrapura, que es la calidad máxima que se puede conseguir a nivel industrial y que es la calidad de agua que necesitamos, o la calidad máxima de agua que necesitábamos en nuestra central. Entonces, con todo este tipo de tecnologías podemos llegar a agua ultrapura. Vais a ver que hay gradientes, es decir, la microfiltración nos dará un agua con una calidad y conforme vamos bajando, ¿vale?, la calidad va siendo cada vez mayor. Lo vamos a ver ahora. Antes de entrar de lleno en las tecnologías, como son tecnologías de membrana, que como vais a ver utilizan la membrana, que realmente son unos filtros, ¿vale?, no dejan de ser unos filtros, vamos a empezar a hablar de qué tamaños de filtración estamos hablando. En primer lugar, vamos a recordar todo lo que era una micra. Una micra es la millonésima parte de un metro o la milésima parte de un milímetro, es decir, es una medida bastante pequeña. Para que nos hagamos una idea, el mínimo que podemos nosotros ver es de alrededor de 40 micras. Estas 40 micras están representadas en este círculo blanco, que sería el punto de un lápiz totalmente afilado, sería el mínimo visible del ojo humano. Si nosotros comparamos este punto de lápiz con una serie de sustancias, podemos ver que hay cosas muy pequeñas que queremos en un momento dado separar del agua. Por ejemplo, partículas de arena, partículas silíceas o también algunos patógenos. Aquí tenéis representado el Cryptosporidium, una bacteria típica, y aquí también tenéis la Giardia, ¿vale?, que es otro patógeno. Como veis, si nosotros tenemos un agua y queremos eliminar todas estas cosas, pues ya nos tenemos que ir nos tenemos que trabajar ya con tamaños muy pequeños. Aquí en esta figura lo que se representan son los rangos de filtración de las distintas tecnologías. Aquí podéis ver los distintos tipos de tecnología, aquí podéis ver los tamaños de partícula que somos capaces de eliminar o de retener y el peso molecular de estas partículas. Empezaríamos con los filtros convencionales y los tamices, que no son tecnologías de membrana, ¿no? Con eso, bueno, pues somos capaces de separar arena, de separar pelos, ¿no?, de separar partículas de un tamaño apreciable.
De ahí para abajo empezamos ya con las tecnologías de membrana y empezamos con la microfiltración. La microfiltración sería la tecnología de membrana más grosera, con un tamaño de poro más grande. Con la microfiltración somos ya capaces de retener bacterias, de retener glóbulos rojos, de retener emulsiones de aceite y de retener algunos pigmentos. O sea, como veis ya, somos capaces de retener partículas hasta un tamaño pues, de una micra aproximadamente. Más allá de la microfiltración tenemos la ultrafiltración, que todavía los poros son un poquito más chiquititos. Con la ultra ya somos capaces de eliminar virus y de eliminar proteínas y enzimas. Es decir, ya estamos eliminando pues, un rango muchísimo mayor de partículas que son mucho más chiquititas, ¿no? Si pasamos a la siguiente tecnología, que sería la nanofiltración, aquí ya somos capaces de eliminar metales iónicos y sales de gran tamaño, ¿vale? Y ya si nos vamos a la ósmosis inversa, somos capaces de eliminar y de filtrar a nivel atómico, somos capaces de retener átomos. Entonces, como veis, las tecnologías de membranas son unas tecnologías que nos permiten ir reteniendo partículas pues en un rango de tamaño bastante amplio y a un nivel muy pequeño, es decir, ya llegamos incluso a poder separar a nivel atómico. En esta figura lo que podemos ver es la comparación de las tecnologías de membrana propiamente dicha que vamos a ver hoy y lo que nos separan y lo que nos dejan pasar, ¿vale? Aquí estaría nuestra membrana, en la parte de arriba estaría lo que rechazan y en la parte de abajo estaría lo que traspasa la membrana, lo que dejarían pasar. Empezaríamos por las tecnologías más groseras, que son la micro y la ultrafiltración, que nos retendrían las partículas coloidales y las partículas en suspensión, es decir, coloides y partículas no atravesarían las membranas de micro ni de ultra. En cambio, nos van a pasar el agua y absolutamente todos los iones, ¿vale? La nanofiltración retendría partículas coloidales y en suspensión y también los iones multivalentes, es decir, los iones de mayor peso molecular lo van a retener y va a pasar el agua y los iones monovalentes. Con la ósmosis inversa lo va a retener todo y solamente va a dejar pasar el agua. Entonces, como podéis ver, bueno, pues tenemos aquí unas tecnologías que nos permiten seleccionar una u otra en función de las cosas que necesitemos separar, ¿no? Aquí podéis ver otro cuadro donde os comparo las membranas de las diferentes tecnologías. En estas fotos de aquí lo que se puede ver son unos cortes microscópicos de las membranas. No se ven muy bien, pero lo que quería sobre todo que apreciarais es que bueno, son unas membranas hechas de un material que son capaces de dejar poros finísimos, por los que, como veis, pues muchas veces incluso iones multivalentes un poquito más gordos o incluso átomos no pueden atravesar, ¿no? Es decir, son filtros físicos, pero bueno, de unos materiales con unas características especiales. En función de la tecnología, vamos a tener un tamaño de poro de 5 micras, que sería la microfiltración de 5,01 hasta 10 elevado a menos 3 micras, que sería la ósmosis inversa, ¿vale? Aquí podéis ver los rangos, podéis ver también los tipos de materiales que se utilizan, en cada tecnología se utilizan unos más que otros, y luego también las formas de las membranas, eso lo vamos a ver cuando veamos la ósmosis inversa, es decir, la manera en que estos tejidos, estos filtros, se empaquetan para funcionar a nivel industrial. Y luego una cosa muy interesante es la presión de trabajo, ¿no? Evidentemente, cuanto más pequeño sea lo que queramos separar, mayor presión tendremos que utilizar. La micro estamos trabajando a presiones bajas de 2 bares y la ósmosis inversa, en función de la salinidad del agua, podemos estar trabajando hasta 100 bares, ¿no? ¿En qué creéis que va a influir esta presión de trabajo? O sea, ¿qué es mejor, trabajar a poca presión, trabajar a mucha presión? A poca.
por el coste, ¿no? Coste, en primer lugar, en lo que es el bombeo, es decir, la energía eléctrica que vamos a necesitar para bombear y para llegar a esa presión va a ser mayor cuanta mayor presión tengamos. Y luego materiales. En microfiltración podemos trabajar con tuberías de plástico. Ahora, cuando nos vamos a osmosis inversa, ya tenemos que irnos a materiales nobles que nos resistan la gran presión a la que estamos trabajando, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de la micro y de la ultrafiltración. Las voy a tratar conjuntamente porque realmente son muy parecidas. Las tecnologías son iguales, las membranas son bastante similares y únicamente se diferencian en el tamaño de poro, pero realmente en el resto funcionan exactamente igual. Bueno, como os he dicho, todas estas tecnologías de membrana son realmente una filtración. En micro y ultrafiltración hay distintas maneras de trabajar. En primer lugar, en función de la dirección en la que filtremos, podemos trabajar de fuera a dentro o de dentro a fuera. Eso está claro. Pero luego también, en función de cómo es el flujo, podemos tener filtración directa o filtración tangencial. Bueno, ¿qué es esto? La filtración directa es la que todos tenemos en la cabeza, es decir, nosotros tenemos un filtro, tenemos un caudal de agua que queremos tratar, aquí es que no se ve muy bien la flecha, estaría aquí, que vendría en esta dirección, en una dirección perpendicular al filtro, todos los sólidos a separar quedarían retenidos en el círculo y nuestro filtrado pasaría, y ya tendremos aquí nuestro agua libre de coloides y de partículas en suspensión. ¿Qué desventajas tiene la filtración directa en un proceso industrial? Bueno, pues la desventaja que tiene es que cuando nuestro filtro acaba todo esto lleno de partículas, se acaba tupiendo y entonces tendríamos que parar, cambiar el filtro, limpiar, etcétera, ¿no? De una manera bastante, o sea, cada poco tiempo, ¿no? Periódicamente y de una manera bastante habitual. Para mejorar el proceso, hay una alternativa que es la filtración tangencial, que es la que se suele utilizar en este tipo de sistemas, en micro y ultrafiltración. En la mayoría de los sistemas. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que la dirección del flujo es tangencial, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, nuestra corriente de agua viene por aquí, pasa el permeado, y todos los sólidos y los coloides que no atraviesan la membrana son arrastrados por otra parte del flujo que no atraviesa la membrana. Aquí lo podéis ver cómo sería esto, es decir, aquí tendríamos la tubería, el agua vendría por aquí, habría una determinada presión, parte del agua pasaría a la membrana, que sería nuestro permeado, y todo lo que no atraviesa la membrana sería arrastrado con el flujo, que va de manera tangencial, va de manera paralela, ¿no?, a la membrana, al final. ¿Qué es lo que conseguimos con este tipo de filtrado? Bueno, pues realmente que no tengamos que limpiar tan a menudo la membrana y hacer el proceso un poquito más continuo, ¿no? Por otra parte, tiene una desventaja, y es que siempre va a haber, o sea, el rendimiento no va a ser del 100%, siempre va a haber una parte del flujo que tengamos como efluente, porque va a arrastrar todos los sólidos en suspensión. Ese rechazo viene a ser esto está mal, viene a ser del 5 al 10%, ¿vale? O sea, el rendimiento del proceso es del 90%, 90-95 del caudal tratado pasaría a través de la membrana, y del 5 al 10% se nos iría, lo tendríamos como un efluente junto con todos los sólidos y coloides que no atravesaron la membrana. Bueno, ¿qué equipos lleva una micro o una ultrafiltración? Bueno, pues básicamente llevan unos tubos de presión en el interior de los cuales se disponen las membranas, ¿vale? Un equipo de bombeo, que es el que va a hacer que va a dar la presión necesaria como para que el fluido atraviese la membrana, venza la resistencia de este filtro que le estamos poniendo. Vamos a tener también un sistema de contralavado, que ahora veremos, para lavar, porque estas membranas al final, por mucho que sea filtración tangencial, va a llegar un momento en que se nos van a ensuciar y vamos a tener que parar para lavarlas.
Y luego hay dos tipos de lavados, también como veremos, un contralavado que es con agua o mixto agua-aire y un lavado químico para todos aquellos ensuciamientos que no consigamos quitarlo simplemente con un lavado físico. Lo vamos a ver también ahora. Y luego también muchas veces a la micro y a la ultrafiltración se le suele anteponer un sistema de coagulación-floculación. ¿Para qué? Pues para hacer las partículas un poquito más grandes y aumentar el rendimiento en la separación de los sólidos. Esta es la pinta que tendría un sistema de micro o de ultrafiltración. Aquí lo que podemos ver, como veis, lo primero, generalmente son racks modulares. Esto tiene la ventaja de cara a la instalación, que tú cuando compras un sistema de este equipo, a ti te lo llevan ya premontado, te lo llevan a tu instalación, lo dejan en el sitio, lo enchufan y en poco tiempo está funcionando, ¿vale? Son sistemas ya premontados. Podemos ver que tienen toda la valvulería y tienen también, ahí no se ve, es que no se ve muy bien por la luz, pero bueno, aquí tendríamos también la bomba que sería la que daría la presión suficiente para que el agua pasara a través de las membranas que están metidas en el interior de estos tubos. Como os comentaba, todos los sistemas de membrana, como vais a ver, requieren una limpieza y esto sí que es un poco particular de las distintas tecnologías. En el caso de la microfiltración y ultrafiltración hay dos tipos de lavados, retrolavados y lavados químicos. Los retrolavados es simplemente lavados a contracorriente con agua o agua y aire. Es decir, si nosotros estamos filtrando en esta dirección, va a llegar un momento en que todos los materiales que estemos separando nos ensucien esta cara de la membrana, lo que vamos a hacer es filtrar a contracorriente de manera que con la presión del agua nos levante toda esta suciedad y nos la podamos llevar. Estos retrolavados son automáticos, es decir, se temporizan. Hay dos maneras de automatizarlos, o bien por temporización, es decir, cada aproximadamente 20 minutos hay un lavado de este tipo, o bien por presión diferencial. Medimos la presión a ambos lados de la membrana y cuando llegue un incremento que hemos fijado de antemano, es decir, cuando veamos que ya el filtro está muy colmatado y que la presión aquí va subiendo porque el agua no puede pasar, salta también y automáticamente se produce el retrolavado. Hay estas dos maneras de automatizarlo, pero vamos, se realiza de manera automática. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otra serie de ensuciantes de la membrana que no somos capaces de quitar con un retrolavado, como pueden ser, por ejemplo, aceites, microorganismos que no se hayan crecido en la superficie de la membrana, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Hacer un lavado químico. Los lavados químicos no se automatizan. ¿Por qué? Porque desgastan la membrana. Entonces, generalmente los lavados químicos lo realiza el operador de la planta, decide cuándo se realizan. Y el motivo es por el que os digo, porque como no van desgastando la membrana, lo que se tiende es pues que sean unos lavados lo mínimo posible. Y además, por otra parte, los reactivos que vamos a utilizar dependen también del tipo de ensuciamiento que tenemos. No es lo mismo lavar una membrana que se nos ha ensuciado con aceites que lavar una membrana que se nos ha ensuciado con un crecimiento de un alga, por ejemplo, ¿vale? Lo que hacemos en los lavados químicos, lo vais a ver ahora, bueno, ahora volveré para atrás, es paramos la producción de la microfiltración del tubo que queramos lavar y empezamos a recircular una solución de limpieza, ¿vale? Tenemos aquí un tanque, preparamos la solución de limpieza que consideremos necesaria, sosa, ácido cítrico, depende del tipo de ensuciamiento, y la empezamos a recircular pues durante una hora más o menos, ¿no? Y de esa manera pues ya hemos lavado la membrana de micro o ultrafiltración, enjuagamos luego con agua y ya la tenemos lista otra vez para ponerse a funcionar. ¿Cada cuánto tiempo vamos a estar lavando nuestros tubos de micro ultrafiltración? Pues depende del agua que estemos tratando, ¿no? Cuando hablamos de que estamos tratando un agua residual, pues aproximadamente cada 3 semanas o así lo tendremos que limpiar.
Hay veces también que la microfiltración se utiliza como un pretratamiento en las desaladoras, como un pretratamiento a la ósmosis inversa. En ese caso, pues las limpiezas se suelen hacer cada 5 semanas. Y ya si estamos tratando, por ejemplo, un agua potable para eliminar patógenos, que también la microfiltración puede utilizarse para eso, cada 1 o 2 meses se espacían las limpiezas porque el agua pues es de mucha mayor calidad. Aquí lo que veis es un poco el esquema de cómo se hacen los retrolavados con agua o con agua y aire, ¿vale? Cuando se hacen con agua, pues lo único que se hace es separa la producción del módulo y se empieza a bombear desde un depósito en sentido contrario, ¿eh? Se bombea y ya este efluente que se saca tiene que ir a vertido. Como os digo, es del 5 al 10% del caudal tratado. Podemos también limpiar con aire. Entonces lo que hacemos es meter una mezcla de agua y de aire por el módulo y para que esto nos arrastre todas las impurezas que quedan en la parte de la membrana. Siempre que limpiemos con agua y con aire, las membranas van a estar en disposición vertical. O sea, la foto que os enseñé antes de la microfiltración, cuando veáis membranas verticales es que limpiamos con agua y con aire. Cuando las veáis horizontales es que estamos limpiando solamente con agua. ¿Por qué? Porque como el aire tiene menos densidad que el agua, tiende a ir hacia arriba y por eso se ponen en vertical, ¿vale? Bien, hemos visto la micro y ultrafiltración. Con la micro y ultrafiltración os recuerdo que separábamos coloides y partículas de cualquier tamaño, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a otros tipos de tratamientos un poquito más que ya bajan del nivel partícula, que ya empezamos a separar iones, empezamos a separar átomos, que son la nanofiltración y la ósmosis inversa. De nanofiltración os voy a hablar únicamente de lo que son las aplicaciones, ya que funcionalmente es muy parecida a la ósmosis inversa y la vamos a ver luego con la ósmosis. Bien. ¿Qué diferencia tiene la nanofiltración frente a la ósmosis inversa? Pues que la nanofiltración nos separa iones multivalentes, mientras que ya la ósmosis inversa nos separa a nivel, a nivel atómico, ¿no? O iones monovalentes mucho más chiquititos. ¿Para qué se utilizan los sistemas de nanofiltración? Bueno, cuando queremos ablandar el agua, ¿vale? Es decir, cuando queremos eliminar carbonatos del agua, cuando queremos separar específicamente metales pesados para la reutilización del agua, porque los metales pesados son iones multivalentes de bastante peso molecular y los retenemos con la nanofiltración, y también cuando queremos reducir ligeramente el contenido salino de un agua, ¿vale? Y yo os pregunto, si la ósmosis inversa es capaz de eliminar más cosas, ¿por qué utilizamos la nanofiltración y no utilizamos directamente la ósmosis inversa? Efectivamente, porque es más caro. O sea, lo que hay que hacer es usar la tecnología adecuada a lo que queramos separar. Si nosotros estamos en esta planta, por ejemplo, de la que os hablo, en una central de ciclo combinado que esté en medio del desierto, que estemos trabajando con agua residual, si necesitamos agua para añadir a la torre de refrigeración, necesitamos un agua que esté filtrada y que tenga pocos carbonatos. Entonces, ¿para qué nos vamos a gastar el dinero en una ósmosis inversa cuando con la nanofiltración yo le quito los carbonatos y ese agua me vale, ¿no? Para el uso al que le quiero dar? Entonces, es simplemente adaptar la tecnología porque, como os comentaba antes y como habéis dicho muy bien, cuanto menor sea el tamaño del poro, cuanto menor sea la partícula que queramos separar, más caro nos va a salir. Bien, vamos a ver ahora la ósmosis inversa. Bueno, en primer lugar, antes de hablar lo que es la ósmosis inversa, vamos a hablar de lo que es la ósmosis, propiamente dicha. Bueno, la ósmosis es un fenómeno que tiene lugar entre dos disoluciones, ¿no? Cuando tenemos dos disoluciones de la misma sustancia, del mismo soluto, con distintas concentraciones y las ponemos en contacto con una membrana totalmente permeable, como pudiera ser esta, ¿qué es lo que pasa? Pues sucede el fenómeno de la ósmosis,
que es que la sustancia tiende a pasar de la disolución concentrada a la disolución diluida, y el agua, que aquí no se ve muy bien, tiende a pasar de la disolución diluida a la disolución concentrada, de manera que al final las dos disoluciones queden con la misma concentración, ¿vale? Esto es la ósmosis y es un fenómeno que se da de manera natural. Ahora vamos a complicar un poco la cosa. Vamos a imaginar que tenemos las mismas disoluciones del mismo soluto, concentrada y diluida, y ponemos una membrana, pero que no es totalmente permeable, sino que es semipermeable, es decir, que solamente deja pasar el agua. ¿Qué es lo que pasaría? Bien, lo que pasaría sería que ya que no deja el soluto, no puede atravesar esta membrana, no podría pasar el soluto de la zona concentrada a la zona diluida como antes. Lo que pasaría es que pasaría agua de la zona diluida a la zona concentrada, y de alguna manera se aumentaría el nivel de este vaso, ¿no? Produciendo un pequeño aumento de nivel. Este aumento de nivel realmente es una presión que es lo que se llama presión osmótica. ¿Qué es entonces la ósmosis inversa? Bien, pues la ósmosis inversa es la utilización industrial de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es, si tenemos una disolución concentrada de la que queremos extraer el agua, lo que hacemos es utilizar una membrana semipermeable, hacer aquí una presión igual o mayor a la presión osmótica, de manera que somos capaces de extraer el agua de esta disolución, ¿vale? Dejando aquí solamente lo que es el soluto. Bueno, pues la aplicación industrial de este fenómeno es lo que hacemos cuando utilizamos una ósmosis inversa. Vamos a ver ahora qué equipos se utilizan cuando nosotros tenemos un sistema de ósmosis inversa. En primer lugar, hay siempre delante de un sistema de membranas va a haber un pretratamiento. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una membrana que está separando a nivel atómico y de repente nos llega una partícula grande, un trozo de arena, pues evidentemente estamos matando moscas a cañonazos. Ese filtro se nos va a tupir enseguida, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, no nos va a funcionar bien el proceso. Entonces, siempre antes de la ósmosis inversa vamos a poner un pretratamiento capaz de eliminar absolutamente todos los sólidos, ¿vale? ¿Cuál creéis que es el pretratamiento ideal para una ósmosis inversa? A ver. Microfiltración. Efectivamente, ¿por qué? Porque la micro nos elimina absolutamente todos los sólidos. Idealmente es así, o sea, lo ideal es que siempre delante de una ósmosis inversa haya una microfiltración. ¿Qué es lo que pasa? Que en aplicaciones donde utilizamos grandes caudales de agua, como puede ser por ejemplo una desalación de agua de mar, ¿vale? Me estoy saliendo un poco de la reutilización de aguas, pero imaginaos una desaladora de agua de mar, donde manejamos unos caudales de agua enormes. La microfiltración es un proceso muy bueno, pero también es carete, ¿no? Con lo cual hay veces que no se pone microfiltración. Lo ideal es poner microfiltración. Cuando no se pone microfiltración, la alternativa suele ser pues un filtro de arena a presión o algo parecido. En ese caso, siempre entre esa filtración y nuestra ósmosis inversa tenemos que poner una microfiltración, pero que es una tecnología diferente a la que os he contado, que son los filtros de cartucho. O sea, los filtros de cartucho son una filtración, es una microfiltración porque estamos tratando a un tamaño de poro de unas 5 micras, pero que es como el filtro de una cafetera, ¿vale? De estas con filtro. Son unos filtros de tejido que son de usar y tirar, es decir, tú pones tu filtro de tejido en tu filtro de cartucho, empiezas a filtrar y cuando está sucio lo cambias y pones otro. Es una tecnología bastante sencilla que nos ayuda a proteger a las membranas de cualquier partícula, de cualquier sólido que pudiera llegarnos con el agua. Vamos a tener también unos tubos de presión en el interior del cual van las membranas. Ahora vais a ver exactamente cómo empaquetamos las membranas dentro de los tubos de presión.
Hay también un equipo de bombeo que nos va a dar la presión necesaria, con o sin recuperación de energía. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y es una cosa muy interesante, es decir, cuando trabajamos sobre todo a elevadas salinidades, nuestra presión de bombeo es muy alta, con lo cual estamos consumiendo mucha energía. Entonces se desarrollaron unos sistemas que son capaces de recuperar esa energía y de aumentar la eficiencia energética enormemente y disminuir el consumo eléctrico de una manera muy significativa, ¿no? Vamos a ver luego en qué consisten. También en los procesos de ósmosis inversa hay un tanque de desplazamiento de salmuera. Ahora os explico para qué vale. Un sistema de lavado químico parecido a lo que hemos visto antes, son membranas, se nos van a ensuciar, las vamos a tener que lavar. Y luego un sistema de dosificación de bisulfito. ¿Por qué? Bueno, las membranas de ósmosis inversa tienen unos tamaños de poro pequeñísimos, ¿no? Entonces están hechas de unos materiales que también veremos, puede ser poliamida, acetato de celulosa, lo vamos a ver luego, pero tienen la particularidad de que el cloro las machaca, las estropea. Entonces, tenemos que asegurarnos que a nuestra membrana no les llega ni gota de cloro, con lo cual es muy habitual que dosifiquemos bisulfito sódico, porque normalmente aguas arriba de nuestra ósmosis inversa habremos dosificado cloro. Es decir, si tenemos nuestra EDAR, imaginaos el esquema que os puse antes, mi central está de ciclo combinado que os contaba, tenemos la EDAR y filtramos, yo a ese filtro le tengo que meter hipoclorito, porque si no me van a crecer ahí de todo, vamos, alga me va a durar un día el filtro, ¿no? Entonces metes hipoclorito para que el filtro no se te colmate, pero luego ese cloro lo tienes que eliminar antes de entrar en la ósmosis inversa, porque si no me cargo todas las membranas. Para eso utilizamos el bisulfito. Y luego también, vamos a verlo luego, utilizamos un antiincrustante. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con membranas de ósmosis, va a llegar un momento en que la membrana nos va a separar una disolución que va a estar muy concentrada de nuestra disolución diluida, ¿no? Porque el agua es lo único que pasa. Entonces, al concentrarse esa disolución, puede ser que algunas sales lleguen a precipitar e incrusten a este lado de la membrana. Para evitar eso, lo que solemos hacer es añadir unos reactivos para evitar que las sales precipiten y que se nos formen precipitados y nos deje de filtrar la membrana de ósmosis inversa. También lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el esquema de un proceso industrial de ósmosis inversa. Tendríamos nuestra agua a tratar. Aquí os lo estoy poniendo con el pretratamiento, o sea, este sería un poco el esquema clásico. El esquema estupendo de la muerte es quitar esto y poner una microfiltración, ¿vale? Pero como os digo, sí que se hace cuando los caudales son pequeños, pero para plantas de caudales muy grandes sale muy cara la planta y aunque tecnológicamente sea lo más óptimo, pues económicamente no compensa, ¿no? Lo habitual es esto, es decir, tenemos nuestro agua a tratar. Este agua viene, por ejemplo, de una EDAR, ¿vale? Le metemos biocida, le metemos hipoclorito, le metemos también un antiincrustante y lo pasamos por nuestro proceso de filtración. Esto puede ser, por ejemplo, una filtración de arena a presión. Una vez ya eliminados los sólidos, lo pasamos por nuestro filtro de cartucho, que es una microfiltración, con una tecnología, como os digo, un poquito diferente, más sencilla. Aquí eliminamos todas las partículas y ya lo metemos mediante bombeo en nuestra ósmosis inversa. Por supuesto, antes le añadimos bisulfito, porque si no ese cloro se va a cargar nuestras membranas, que son bastante caras. Ya tenemos nuestra agua desalada que la almacenamos en un tanque y la reutilizamos pues donde queramos, ¿vale? En cualquier uso industrial que le queramos dar, compatible con la calidad del agua, ¿no? Y esta sería la foto de un rack de ósmosis inversa. Con la ósmosis inversa pasa lo mismo que con la micro. Si veis, va premontado encima de un bastidor. Es decir, tú cuando compras una ósmosis inversa, pues la encargas a la empresa que se la estés comprando, te la premontan, te llegan, te la instalan, conectas la tubería, la conectas a la corriente eléctrica y aquello lo puedes poner a funcionar, que eso es una gran ventaja, ¿vale? Desde el punto de vista de optimizar el tiempo de construcción.
Bueno, ¿qué es lo que podemos ver aquí en esta fotografía? Bien, en primer lugar vemos la bomba, ¿vale? Esta sería la bomba con la que impulsaríamos el agua para pasar a través de las membranas que estarían en el interior de estos tubos. En este caso, como veis, están horizontales. Tendríamos también aquí un depósito de agua osmosada, que ahora os voy a contar para qué sirve. Y bueno, este es el armario eléctrico, pues con todos los aparatillos eléctricos. Y aquí tenemos un recuperador de energía que más tarde, como digo, os voy a explicar en qué consiste. Bien, ¿para qué necesitamos nosotros un depósito de agua? Siempre las ósmosis inversas vais a ver que siempre tienen asociado un depósito de agua osmosada. Y además en las desaladoras de agua de mar suele estar en la parte superior. ¿Por qué? Bueno, porque esa agua osmosada la utilizamos para desplazar la corriente concentrada si nosotros queremos parar la planta. Imaginaos que nuestra planta de ósmosis inversa está funcionando normalmente y la queremos parar, por lo que sea, porque tenemos que limpiar o porque tenemos que hacer el mantenimiento a las bombas o por lo que sea. Si nosotros no vaciásemos esta disolución que hay dentro de la membrana, esta disolución tan concentrada me acabaría precipitando y me acabaría machacando la membrana, ¿no? Para evitar eso, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es enjuagar con agua osmosada, de manera que me elimino absolutamente todo el concentrado, ¿vale? Lo hago a contracorriente y me llevo todo este concentrado y evito el riesgo de precipitación, ¿vale? Entonces, sabido esto, ¿por qué creéis que las desaladoras de agua de mar, el depósito con el que hacemos, se suele llamar flashing, con el que hacemos este desplazamiento, está en la parte de arriba? Está a una cota superior a las membranas. A ver si alguno se lleva el premio esta tarde. Por aprovechar la presión, ¿sí? Exactamente, es decir, efectivamente, porque tú puedes aprovechar la fuerza de la gravedad para este desplazamiento, no necesitas ninguna bomba, ¿no? Si yo tengo una desaladora de agua de mar que es enorme y a mí mi desaladora se me para porque se va la luz, si se me va la luz, yo no puedo confiar en ninguna bomba ni en nada para hacer el desplazamiento. Es decir, si yo el depósito lo tengo como aquí y se me va la luz, no soy capaz de desplazar el agua, la salmuera dentro de mis tubos, ¿no? Con lo cual, imaginaos, el agua de mar, que ya es incrustante, si encima la estamos concentrando al doble de concentración, pues se nos machaca la membrana. En cambio, si nosotros tenemos el depósito en la parte superior, si a mí se me va la luz, da igual, porque yo abro la válvula y por la propia fuerza de la gravedad el agua es capaz de pasar, ¿vale? Fijaos que como es agua osmosada no tiene que vencer la presión osmótica, con lo cual no tenemos que hacerlo a una presión muy alta. ¿Lo veis esto, no? O sea, esto es una buena práctica de diseño hacerlo así, porque así te aseguras que incluso en la situación en la que la parada se deba a un fallo eléctrico, tú eres capaz de reaccionar y no te estás cargando el sistema. Que ahora os diré el precio de las membranas, pero son bastante caras, ¿no? Con lo cual, o sea, en un sistema de ósmosis inversas, a las membranas se las cuida, vamos, como si fueran bebés, ¿no? Porque es la parte más cara y también más sensible de todo el sistema. Bien, vamos a ver, para que nosotros podamos usar industrialmente las membranas, tienen que ir empaquetadas de una determinada manera, ¿vale? Dentro de unos tubos capaces de soportar toda la presión a la que estamos trabajando, que como habéis visto puede llegar a ser de hasta 100 bares, ¿no? Entonces, normalmente la unidad de membrana se llaman módulos, ¿vale? Los módulos son unos tubos, ahora lo vais a ver, no son los tubos que hemos visto, sino unos módulos más chiquititos, también de forma tubular, más o menos de este tamaño, como de 1 metro, una cosa así, donde va empaquetada la membrana, y esos módulos los vamos a meter dentro de los tubos. Dentro de cada tubo que habéis visto en la foto van pues como 7 u 8 módulos, y vamos a poner tantos módulos como necesitemos para tratar el caudal que requerimos, ¿no? Es decir, la ósmosis inversa lo bueno que tiene es que es un sistema modular. Yo, en función del caudal que tenga, meto más módulos, meto más tubos o meto menos tubos.
hay diferentes tipos de configuraciones de membrana. Módulos espirales, tubulares y de fibra hueca. Los más utilizados son los espirales, pero también son los que son un poquito más complicados de entender cómo están empaquetados. Entonces, os voy a contar primero cómo son los módulos de fibra hueca, que son también los que se utilizan en micro y ultrafiltración y son los que se empezaron a utilizar inicialmente en la osmosis inversa. Ahora ya no vais a ver ninguna desaladora con este tipo de módulos, pero las primeras desaladoras que se construyeron sí que eran módulos de fibra hueca. ¿Cómo son los módulos de fibra hueca? Son muy fáciles de entender, es decir, nosotros son como si fueran mangas de camisa cerradas, ¿vale? Son tejidos que hacen esto, o sea, como si fuera un fondo de saco, ¿no? Un tubo muy alargado, cerrado. Entonces, nosotros estamos metiendo por aquí el agua a tratar, va entrando por todos los agujeritos, va entrando por aquí, ¿vale? Por aquí se nos va a ir el agua que ha pasado el permeado y la otra la sacaremos por esta parte. Bien. ¿Qué problema tienen este tipo de módulos? Bueno, pues el problema que tienen es que no están normalizados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que tú comprabas una osmosis inversa, decidías comprar los módulos a un fabricante y te estabas casando ya para toda la vida con ese fabricante, porque ya estabas diseñando todos los equipos en función de ese módulo, ¿vale? Para evitar este tipo de problemas y para que las plantas tuvieran un poquito más de flexibilidad, porque sabéis que, bueno, pues si yo le pido oferta a uno, me va a poner el precio que le dé la gana, porque ya me he casado con él. En cambio, si yo pido oferta a 3, pues seguramente consiga con la ley de la oferta y la demanda precios un poquito más económicos, ¿no? Entonces, posteriormente surgieron los módulos en espiral, que ya sí que están normalizados, ¿no? Todos los fabricantes fabrican los módulos espirales del mismo tamaño y son más o menos polivalentes. Si yo tengo una planta de osmosis inversa y le compro los módulos a un fabricante, pero de repente me los empieza a poner caros o son de mala calidad o lo que sea, puedo cambiar de tipo de módulo. Entonces, ¿cómo están empaquetadas las membranas dentro de estos módulos? Bueno, dentro de estos módulos, voy a pasar primero a la siguiente diapositiva. La membrana es esta de color marrón clarito, ¿vale? Este sería el tubo, ¿vale? El tubo interior. Luego tendríamos otro tubo exterior y tendríamos la membrana. Si os fijáis, la membrana es como si fuera como si fuera un cilindro de tela, de tejido, que le haces así como 4 pliegues. Eso lo veis, ¿no? Bien, entonces, todo eso va enrollado. Vale, entonces nosotros el agua lo vamos a meter por la parte esta del tubo. Voy a volver ahora a la diapositiva anterior. ¿Vale? O sea, una vez que ya lo tenemos todo enrollado, la membrana quedaría enrollada de esta manera. Entonces, nosotros el agua a tratar la vamos a meter por aquí, ¿vale? De manera que vamos a obtener por el tubo central el agua ya osmosada, el permeado. Ahora me pasaré a la otra y yo creo que ya lo entendéis mejor, pero bueno. Aquí tenemos el agua a tratar. Como veis, entre las distintas membranas hay unos tejidos de malla que lo que hacen es hacer canales por los que pueda pasar el agua para repartir bien el agua. Entonces, meteríamos por aquí el agua a tratar, el agua atravesaría la membrana, con lo cual, lo vais a ver mejor en el otro, ya se nos iría al tubito central y ya tendríamos el permeado, y todo lo que no atraviesa la membrana lo sacaríamos por el concentrado, por esta parte de aquí, el equivalente, pero del otro lado, ¿vale? Vamos a ver ahora otra vez esto, a ver si se ve mejor. Por aquí meteríamos el agua a tratar, habrá parte del agua atravesará la membrana y ya nos viene directamente al colector central, y todo lo que no atraviese la membrana pues se sacará por el otro tubo que estaría por fuera de este, ¿vale? Entonces, esta manera de este tipo de módulos en espiral, lo bueno que tiene es que son muy compactos, es decir, que en muy poco volumen podemos meter una superficie de membrana muy elevada, ¿no? Con lo cual tenemos bastante capacidad de tratamiento. Aquí podéis ver cómo se meten los módulos dentro de un tubo,
¿vale? Tenemos los diferentes módulos, que son los que hemos visto en la transparencia anterior, los tenéis aquí, y ya los metemos dentro de la membrana, bueno, con sus juntas y todo, ¿no? Pero ya estaría aquí dentro, y ahí ya podríamos empezar a trabajar dentro del módulo. Bueno, hay dos tipos de membrana, ¿no? En función de... Estamos hablando ahora de materiales, ¿vale? En función del material. Acetato de celulosa y poliamida. Últimamente las que estaban ganando la batalla son las membranas de poliamida, ¿vale? Las de acetato de celulosa, si bien tienen bastantes ventajas operacionales, pero se están usando cada vez menos. Pero las vais a seguir viendo, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Bueno, la diferencia fundamental es que estamos hablando de materiales distintos, con lo cual eso les confiere unas ventajas y unos inconvenientes. Las de acetato de celulosa, ¿qué ventajas tienen? Bueno, son unas membranas que son bastante permeables, que cuestan poco dinero y tienen una gran ventaja, es que son tolerantes al cloro libre, es decir, que si se nos escapa un poquito de cloro, bueno, pues no tengo que cambiar toda la membrana de la planta, ¿vale? Que eso es una ventaja grande. ¿Qué problemas tienen este tipo de membrana? Que son sensibles a la hidrólisis, es decir, que se deterioran bastante rápido con el tiempo. Y luego también que con el tiempo también los poros se van ensanchando y va aumentando el paso de sales, ¿no? O sea, los poros que son pequeñitos, que al principio solamente nos dejan pasar agua, pues cuando va pasando el tiempo ya nos va dejando pasar alguna cosa más, y que requieren elevadas presiones de trabajo. Igual a mayor consumo eléctrico, igual a más cara la operación, ¿no? Más dinero en la factura de la luz. En comparación, las de poliamida, bueno, pues son mucho más resistentes, no se degradan tanto, no se hidrolizan, no son biodegradables, es decir, los microorganismos no las pueden alterar, son mucho más estables químicamente, y además el paso de sales permanece más o menos constante a lo largo del tiempo. También necesitan presiones de trabajo más bajas, ¿no? En cambio, son súper sensibles al cloro, o sea, esta sí que una gotita de cloro y te tienes que cambiar todas las membranas de la planta. Para que os hagáis una idea, cada tubo de esos que os estoy hablando vale 1.000 euros, ¿vale? Con lo cual, si en cada módulo, perdón, si en cada tubo hay 8 módulos, pues en una desaladora de estas grandes hay, vamos, millones de euros solamente en membranas. O sea que un fallo operacional, que te llegue un poquito de cloro, pues te tienes que gastar un pastizal en cambiarlas todas, ¿no? O sea que es una cosa seria. Lo malo que tiene es que también se ensucian fácilmente y es más susceptibles de que aparezcan ensuciamientos biológicos, ¿no? Colonias de microorganismos en la superficie de la membrana, y también son más caras que las anteriores, pero como os digo, hoy por hoy están ganando la batalla. Bueno, dentro de lo que es la osmosis inversa, vamos a tener un fluido que nos va a atravesar la membrana, que sería el permeado del producto, una parte del caudal que no nos la atraviesa, que va a ser el rechazo salmuera, y luego hay una cosa que es muy importante en el diseño, que es el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Que esto es un coeficiente que es característico del agua que queramos tratar y de la membrana que hayamos seleccionado. Ahora os digo cómo se selecciona una membrana, ¿no? Y es el volumen de agua que atraviesa la membrana por unidad de superficie, tiempo y presión a una temperatura y salinidad determinadas. Vamos a ver. Otro parámetro importantísimo en el diseño es el flujo, que se suele dar en GDF, ¿no? Que es una medida, galones USA por pie cuadrado hoy día, ¿no? Es una medida inglesa. El flujo es lo que nos va a determinar también para una membrana específica qué cantidad de agua puede tratar en función de su calidad, ¿vale? Conociendo la calidad de nuestro agua y conociendo la membrana y el flujo de esa membrana para nuestro caudal, vamos a ser capaces de ver qué superficie de membrana necesitamos. Eso lo veremos ahora. Evidentemente, cuanto peor sea el agua, menor va a ser el flujo, ¿vale? O sea, cuanto más sucia esté el agua,
pues más superficie vamos a necesitar. Ahí tenéis unos flujos genéricos. Y luego tenemos otro parámetro muy importante, que es el porcentaje de recuperación, ¿vale? Que es del agua que estoy metiendo, qué porcentaje recupero como permeado. Bien, este porcentaje de recuperación varía mucho en función de la salinidad del agua. Es decir, cuanto más salina sea nuestro agua, menor va a ser el porcentaje de recuperación. Los porcentajes de recuperación pueden llegar a ser pues del 75% al 80% para aguas de buena calidad, y para agua de mar el porcentaje de recuperación suele ser del 40-45% como mucho, ¿vale? Entonces, ¿por qué las aguas más salinas tienen menores porcentajes de recuperación? Vamos a ver, al final el porcentaje de recuperación lo va a fijar el ion que tengamos en nuestro agua que antes precipite, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos aquí nuestra membrana y tenemos aquí una disolución concentrada con los solutos A, B y C, ¿vale? ¿Hasta dónde vamos a poder concentrar nosotros el agua? Bueno, pues vamos a poder concentrarla hasta el límite de que el primer soluto que superemos su producto de solubilidad y que nos empiece a precipitar, ahí ya nos vamos a tener que parar. Esto lo entendéis, ¿no? Es decir, nosotros de esta disolución vamos a poder, si está muy concentrada, vamos a poder como sacar poca agua, vamos a poder obtener poco permeado, porque si obtenemos mucho permeado nos empieza a precipitar y no queremos que ninguna de nuestras sales disueltas empiece a precipitarnos en la membrana. Siempre tenemos que jugar y tenemos que mantenernos por encima de los puntos de precipitación, ¿no? De las concentraciones de precipitación. Entonces, para un agua de mar que está muy concentrada, pues solamente si tratamos 100 metros cúbicos hora de agua de mar, vamos a producir 45 metros cúbicos hora de agua desalada y vamos a tener 55 metros cúbicos hora de salmuera. En cambio, un agua que sea de mejor calidad, podemos tener 75 metros cúbicos de permeado y solamente un 25 de rechazo, ¿no? 25 metros cúbicos hora de rechazo. Esto lo único que quiero es que os quedéis con la idea de que cuanto más salina es el agua, menor va a ser el porcentaje de recuperación. Y cuando os hablen de agua de mar, que nadie os venda la moto de que se puede ir por encima de un 45% de recuperación, ¿vale? Que hay gente que te dice no. O sea, el máximo normalmente está en torno al 45%. Bien. Bueno, esto lo voy a pasar. ¿Cómo diseñamos nosotros una ósmosis inversa? Bueno, para diseñar una ósmosis inversa hay una cosa que es fundamental, que es caracterizar perfectamente el agua que vamos a tratar. Tenemos que conocer el pH, temperaturas mínimas y máximas, índice de ensuciamiento, conductividad y concentraciones de sólidos en suspensión y de una serie de iones. Algunos de ellos que son muy raritos y que normalmente no medimos, ¿vale? Como son el bario, el estroncio y el sílice. El sílice sí se suele medir, pero el bario y el estroncio son dos compuestos químicos que normalmente no solemos pedir cuando pedimos una analítica de agua. ¿Por qué es tan importante conocer el agua a tratar y por qué es tan importante medir todas estas especies químicas que algunas son un poco raritas? Bueno, en primer lugar, importante que conozcamos las temperaturas mínimas y máximas porque las membranas son sólidas, con lo cual en función de la temperatura van a sufrir un fenómeno de dilatación o de contracción. Entonces, una membrana en verano, ¿qué creéis? ¿Que va a necesitar más presión de trabajo o menos presión de trabajo que esa misma membrana en invierno? Menos, porque los poros se me han hecho, o sea, se ha dilatado todo, poros más grandes, menos presión de trabajo, vale. ¿Me va a fugar más sales o menos sales que en invierno? Más sales, ¿vale? Bien. Y en invierno va a pasar lo contrario, en invierno necesito más presión de trabajo y me va a fugar menos sales. Con lo cual nosotros tenemos que conocer perfectamente entre qué temperaturas nos estamos moviendo, porque yo tengo que diseñar mi bomba para que sea capaz de dar la presión que necesito en invierno, ¿vale? Porque si no,
Vale, en verano me va a funcionar muy bien, pero en invierno ya cuando la membrana se contraiga no voy a dar la presión necesaria. Y de cara a la fuga de sales, yo tengo que tener en cuenta, la tengo que diseñar para el caso más desfavorable, que es verano. Con lo cual es importantísimo que yo conozca el perfil de temperaturas a lo largo de un año. No me vale que yo llegue, meta el termómetro y diga, bueno, este agua me tiene 25 grados. No, tengo que saberlo por lo menos durante un año, porque el agua generalmente pues, nos va a variar la temperatura a lo largo del año, ¿no? En función de las condiciones ambientales. Y luego, como os digo, hay algunas especies químicas que son incrustantes, como el bario y el estroncio, que muchas veces no se miden y que de repente diseñamos toda nuestra planta de ósmosis y nos damos cuenta de que la hemos diseñado mal porque no lo hemos tenido en cuenta. Entonces, importante que todo esto lo analicemos. ¿Problemas reales que suele haber? Bueno, pues que muchas veces en la fase de diseño como que te limitan el presupuesto que tienes, ¿no? Y anda, gástate 6.000 euros y haces un análisis. No, o sea, no hay que racanear ni hay que intentar gastarse poco dinero en este análisis inicial, porque es básico. O sea, porque estamos diseñando en base a estos parámetros una planta que va a valer miles de euros, va a valer varios millones de euros, y como nos estemos columpiando, pues estamos tirando el dinero a la basura, ¿no? Bueno, es muy importante también que seleccionemos la membrana más adecuada. Los fabricantes de membrana suelen tener unos programas donde tú ya les metes el resultado que te ha dado tu análisis de agua, ¿vale? Tu análisis de diseño, donde siempre te vas a ir a la situación más desfavorable, es decir, vas a poner la temperatura más desfavorable y las concentraciones más altas con un margen de seguridad. O sea, si yo he medido, yo qué sé, de sulfatos he medido 50, pues yo en mi análisis de diseño pondré 75. Oye, por si acaso me viene un poquito más elevado, ¿no? Por cualquier situación. Bien, entonces tú lo metes todo en el programa informático y ese programa al final lo que te acaba dando es el flujo que tiene esa membrana específica para tu agua, ¿vale? O sea, es una cosa un poco de guante a medida. No se puede diseñar así, sino te tienes que ir al fabricante, entrar al programita que te simula la membrana, meter las características de tu agua y te da el flujo. Una vez conocido el flujo, pues tú lo que haces es que calculas el número de módulos, es decir, tú tienes tu caudal a tratar, lo divides entre el flujo y la superficie que tiene cada módulo y con eso ya obtienes el número de módulos. Con el número de módulos que tú necesitas para tu planta, calculas el número de tubos de presión que necesitas. Como os digo, generalmente dentro de cada tubo suele haber de 6 a 8 módulos. Y con eso tendríamos más o menos ya dimensionada nuestra planta de ósmosis inversa. Bueno, como os digo, es muy importante, ya que estamos hablando de unas membranas tan delicadas con un tamaño de poro tan pequeño, que hagamos un buen tratamiento. ¿Qué es lo que tendremos que eliminar en este pretratamiento? Pues partículas cicloides. ¿Por qué? Porque nos van a tupir enseguida la membrana y nos la van a ensuciar. Hay un índice que se llama SDI, que es un índice de atascamiento que es experimental, y siempre la entrada a una ósmosis inversa tiene que ser igual o inferior a 3. ¿Vale? Este 3 de SDI es más o menos la calidad de un agua microfiltrada, o sea, un agua casi totalmente desprovista de partículas y de coloides. Vamos también a tener que eliminar los oxidantes, el hipoclorito, el cloro. Las membranas son por los materiales muy sensibles, con lo cual siempre vamos a tener que utilizar generalmente se utiliza bisulfito sódico para eliminar el cloro, ¿vale? El bisulfito sódico es un reductor, reacciona con el cloro, que es un oxidante, y lo neutraliza. Y luego también vamos a añadir antiincrustantes, es decir, para prevenir la precipitación de sales en la superficie de las membranas, metemos antiincrustantes. Los antiincrustantes pueden ser bien formulaciones comerciales o bien cuando estamos tratando un caudal de agua muy elevado, como puede ser en una desaladora de agua de mar, se puede utilizar ácido sulfúrico. Como sabéis, si a una disolución le aumentamos el pH, tiende a ser incrustante, y en cambio si le bajamos el pH,
tiende a ser corrosiva. Por eso los ácidos son corrosivos, es decir, un pH bajo lo que hace es que nuestra disolución tienda a captar más que a precipitar, ¿vale? O sea, normalmente al bajar el pH aumenta la capacidad de disolución de la mayoría de todas las especies químicas, y por eso se le añade sulfúrico y funciona, ¿no?, en las desaladoras. Aquí podéis ver un poco los reactivos que se utilizan en el pretratamiento, pero vamos, yo creo que con lo que hemos visto antes sería suficiente. Este es el esquema de un rack de ósmosis inversa. Lo hemos visto antes en foto. Tendríamos nuestra bomba, la alimentación, nuestros tubos, el producto que saldría por un sitio y el rechazo que saldría por el otro. Bien. Vamos a ver, y ahora una cosa que también me interesa que no confundáis y que os quede clara. Lo que son las etapas y lo que son los pasos. Bueno, aunque os he dicho que las membranas de ósmosis inversa solamente dejan pasar el agua, ¿vale? Eso no es verdad del todo. O sea, idealmente es así, pero la realidad es que siempre hay un pequeño paso de sales, porque bueno, los poros no son totalmente homogéneos, siempre hay algún agujerito, no sé qué, o sea, siempre. Cuando tú estás haciendo una ósmosis inversa, lo que obtienes aquí no es agua ultra pura, sino es agua con una concentración de sales pequeña. Entonces, hay veces que si nosotros nos queremos ir a un nivel de calidad muy alto, tenemos que poner 2 pasos de membrana, ¿vale? Es decir, tenemos aquí nuestra primera ósmosis inversa, ¿vale? Y podemos tener, ahora lo vamos a ver en un diagrama, vamos a tener que poner otra. Vais a ver que en los diagramas de flujo las ósmosis inversas se representan así. ¿Qué quiere decir esto? Es muy visual. Este es nuestro agua a tratar, ¿vale? Esta es la membrana, la diagonal. El agua que atraviesa la membrana nos sale por aquí, con lo cual este sería nuestro permeado. Y por aquí arriba nos saldría el rechazo, ¿vale? Este permeado en un primer paso de membrana puede llegar, imaginemos que estamos con agua de mar, estamos con 35.000 ppm de sólidos disueltos totales, ¿vale? Bueno, pues podemos llegar a lo mejor a 1.000 ppm de sólidos disueltos totales, pero a lo mejor yo necesito un agua con mucha menos salinidad porque la quiero para consumo humano, ¿no? Entonces le puedo hacer otro paso de ósmosis inversa, lo paso otra vez por otra membrana y aquí ya tendríamos un rechazo, ¿vale? Y aquí ya tendríamos un permeado, por ejemplo, con 350, ¿vale? ppm de sólidos disueltos. El rendimiento ¿cuál de los 2 pasos? Primero, ¿por qué se llama paso? O sea, esto sería un sistema en 2 pasos. Pasos es, os cogéis el agua que sale de la planta y contáis el número de membranas que ha atravesado, ¿vale? Esta gota de agua, ¿cuántas membranas ha atravesado? 1 y 2. Entonces, aquí tenemos una ósmosis inversa de 2 pasos. Entonces, los pasos se ponen siempre para ir ganando en calidad. De estos 2 pasos, ¿qué paso va a tener más rendimiento? ¿Cuál creéis que va a tener más rendimiento? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Por qué? Porque aquí estamos con un agua muy salina que vamos a andar con unos rendimientos del 50%, es decir, 50% aproximadamente, 55% va a ser rechazo, 45% va a ser permeado. En cambio ya en el segundo paso tenemos un agua mucho menos salina, con lo cual probablemente el permeado sea del orden del 75-80% y el resto sea el rechazo, ¿vale? Eso es un paso. Una etapa es cuando lo que volvemos a pasar por una ósmosis inversa es el rechazo, y eso se hace para aprovechar mejor el agua. Lo vais a ver ahora. La diferencia entre las dos. Aquí tenemos un sistema de doble paso y aquí tenemos un sistema de doble etapa. ¿Qué es lo que hacemos con el doble paso? Con el doble paso lo que hacemos es obtener un permeado de mucha mejor calidad, con mucha menos salinidad que si lo hiciéramos en un solo paso, porque con cada paso vamos eliminando sales, ¿vale?
¿Qué es lo que hacemos con 2 etapas? Con 2 etapas lo que hacemos es aprovechar más agua del rechazo. ¿Cuándo voy a utilizar yo un sistema en doble etapa? Pues sobre todo cuando tengo problemas de agua. O sea, yo en mi central de ciclo combinado que está en el desierto tengo que utilizar un doble paso, porque es que el problema que tengo es que no tengo agua, con lo cual yo a ese agua le tengo que intentar sacar hasta la última gota de... tengo que intentar aprovecharla hasta la última gota, ¿no? Entonces muchas veces lo que se hace es que el rechazo se vuelve a pasar por otra ósmosis inversa, ¿vale? Bien. Ensuciamiento de las membranas. Todos los sistemas de membrana requieren un lavado, ¿no? Aquí igual. ¿Por qué se nos pueden ensuciar? Bueno, pues porque nos precipiten sales, porque se nos deposite alguna partícula de gran tamaño, algún coloide, algún desarrollo, o porque haya compuestos orgánicos, aceites, azufre coloidal, alguna sustancia grasa que nos estropeen la membrana. Hay 2 tipos de limpieza: el desplazamiento o flashing, que ya os lo he contado, que es simplemente desplazar el agua con agua osmosada, y luego la limpieza química. La limpieza química se utiliza cuando no somos capaces de, con el flashing, simplemente con meter agua, no somos capaces de limpiar la membrana, entonces ya nos vamos a limpiar con químicos. No son limpiezas automatizadas porque desgastan mucho la membrana. De hecho, un buen sistema de ósmosis inversa no debería lavarse más de 1 o 2 veces al año, si está bien diseñado, ¿vale? ¿Cómo es el sistema de tratamiento o el sistema de limpieza de una ósmosis inversa? Pues muy parecido al de una micro. Un tanque donde preparamos nuestra solución de limpieza, una bomba y por supuesto siempre un filtro de cartuchos antes, porque no vaya a ser que estemos aquí cuidando muchísimo el agua que metemos y de repente en la limpieza le estemos metiendo ahí unas partículas que tal y nos carguemos con la limpieza de las membranas. Siempre, siempre, siempre con nuestro filtro de cartucho. Bien, el corazón de una planta de ósmosis inversa son las bombas, ¿vale? Y además es nuestra principal fuente de consumo energético. Entonces, hay diferentes tipos de bombas. Unas tienen unas ventajas y otras tienen otras, ¿no? De desplazamiento positivo o centrífugas. Bueno, las de desplazamiento positivo son tipo jeringuilla, un émbolo que va empujando, ¿no? Bien. Lo bueno es que tienen un bajo consumo de energía. Además, se adapta, no necesitan la presión se adapta de una manera automática, sin necesitar ningún sistema de control, pero el problema que tienen, que producen mucho ruido y vibraciones, y que además las empaquetaduras se van desgastando y muchas veces esas partículas que se liberan nos pueden acabar yendo a la membrana y nos las pueden acabar fastidiando. Y además tiene un mantenimiento un poquito complicado. Luego las centrífugas son las de un molinillo, ¿no? Como un molinillo que va empujando el agua. Ahí se utilizan básicamente de 2 tipos, de segmento y de cámara partida. Las de segmento son muy económicas, eso es lo bueno, pero lo malo es que el mantenimiento es complicado, porque cada vez que quieres mantener tienes que desmontar toda la bomba. Las de cámara partidas son estupendas, se mantienen fenomenal, lo tienen todo bonito, menos el precio, ¿vale? Entonces, depende de la situación en la que estemos, elegiremos una u otra, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una empresa que me están pidiendo que haga una planta de desalación, que le dé la llave de la planta de desalación a mi cliente y que me vaya, a lo mejor si el cliente traga, yo voy a intentar meter una de segmentos porque a mí la planta me va a salir más barata. Entonces a lo mejor yo la planta la hago más barata, tengo una ventaja competitiva sobre ti, que la pones un poquito más cara, me la acaban adjudicando a mí y total, como yo no la voy a mantener, que la mantenga el cliente. Estoy poniendo casos un poco exagerados, ¿eh? Pero a lo mejor resulta que yo soy una empresa que voy a construir la planta pero la voy a operar durante 20 años. Entonces, haciendo las cuentas, digo, no. O sea, yo no me quiero ahorrar dinero en la instalación, yo lo que quiero es tener una bomba que a lo largo del tiempo, oye, me sea fiable, no me dé problemas, el mantenimiento sea barato. Entonces igual me voy a una bomba de estas, ¿vale? O sea, depende un poco de la situación en la que estemos. Os he puesto ejemplos un poco extremos, pero bueno, para que entendáis, ¿no? Sistema de recuperación de energía, son los responsables de que la ósmosis inversa se haya impuesto como tecnología de desalación últimamente. ¿Por qué? Porque lo que consiguen es, fijaos que
si nosotros tenemos nuestra membrana, ¿vale? Y tenemos nuestra bomba y estamos funcionando con agua de mar a 80 bares, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro permeado y aquí tenemos nuestro rechazo. ¿Dónde se nos está yendo la presión de esta presión que estamos metiendo? O sea, ¿a qué presión sale el permeado y a qué presión sale el rechazo? ¿Cuál creéis que sale a más presión, el permeado o el rechazo? El rechazo, ¿por qué? Porque no atraviesa ninguna membrana, con lo cual realmente el rechazo a lo mejor nos está saliendo a 75 bares, ¿no? Bueno, antes de que se inventaran el tema de los sistemas de recuperación de energía, esto lo tirábamos. O sea que toda esa presión toda esa energía la estábamos desperdiciando. ¿En qué consisten este tipo de sistemas de recuperación de energía? Pues en recuperar esta presión para dársela a la bomba, o sea, en recuperar esta presión dentro del proceso, ¿no? Entonces, hay de dos tipos, turbinas Pelton e intercambiadores de presión. Las turbinas Pelton son las que se utilizan más habitualmente, son simplemente una turbina, es decir, un molinillo. Si sale por aquí, este sería el tubo, ponemos aquí nuestro molinillo, la presión del agua le hace girar y esto lo unimos mediante una correa como la del coche con la otra bomba, de manera que fijaos la cantidad de energía que estamos reaprovechando, ¿no? Y hay otro tipo de sistemas de recuperación de energía que son los intercambiadores de presión, que os voy a poner un vídeo de cómo funcionan, que estos son más novedosos y que bueno, pero que no, bueno, dan igual un poquito más de problemas, ¿no? El esquema es este, o sea, el esquema es, tenemos el agua a tratar, ¿vale? Aquí tenemos nuestro permeado, nuestro rechazo que sale con toda la presión, lo pasamos por nuestro intercambiador de presión, ¿vale? Tendríamos el rechazo y lo que hacemos con esto es, parte del caudal de entrada, darle la presión. Luego siempre tenemos una bombita de apoyo para subirla un poquito más, pero vamos, ya lo estaríamos metiendo, con lo cual fijaos que para todo este caudal nos estamos ahorrando la energía de bombeo. Bueno, ahí va a haber una pequeña bomba, pero a lo mejor va a ser de 5 bares, ¿no? de un salto pequeño. Entonces, ¿cómo funciona este cacharro? A ver si lo veis, porque es un poco complicado. O sea, este cacharro es como si fuera el tambor de un revólver, ¿vale? Que tiene unos pistones, ¿no? Entonces, lo que hace es que a ti te llega tu rechazo con presión, entra por un pistón y empuja al agua de mar que entra por el otro pistón y le da toda la presión. Como si fuera realmente como si fuera una inyección, pero como si fuera... ¿No veis cómo funciona? O sea, así como el cartucho de una pistola realmente, ¿no? Entraría por aquí el agua dulce, por ahí le entraría ya el permeado con toda la presión, impulsaría y de ahí ya pues nos lo llevaríamos a la bomba esta de apoyo que le sube un poquito más de presión y ya entraríamos en la ósmosis. Bien, a ver, bueno. Y ahora en 5 minutitos que me queda os voy a contar rápidamente el tema de la electrodesionización. Bueno, la electrodesionización, o sea, yo la descubrí profesionalmente hace como, bueno, es que ya hace ya 10 años o así, que empezamos a construir las centrales de ciclo combinado. Nosotros nos dedicamos sobre todo a tema energía, entonces las centrales térmicas, los últimos carbones en España se construyeron pues en la década de los 80 y hasta el 2000 y pico no se han empezado a construir otro tipo de centrales de combustión que son las centrales de ciclo combinado. Entonces, las antiguas siempre primero, todo este tipo de centrales requieren agua ultra pura, o sea, con absolutamente ninguna sal ni nada de nada, ¿no? Entonces, el proceso que utilizábamos antes era el intercambio iónico, que tiene el problema de que se automatiza muy mal, produce vertidos contaminantes, o sea, da más follón que 7. Es horroroso porque además tienes que estar muy pendiente, ocupa mucho espacio, necesitas utilizar productos químicos, bueno, es horroroso. Entonces, empezaba por aquel entonces, cuando empezamos con los ciclos combinados, a intentar imponerse una tecnología que era la electrodesionización, que se había utilizado mucho en microelectrónica y en industria electrónica, pero nunca en tratamiento de agua a nivel industrial, ¿no?
y era como maravilloso, o sea, es decir, es como un radiador. Y lo otro era como toda esta sala llena de tanques, de bombas, de tal, de una base de neutralización de los reactivos químicos, y lo otro, nada, ni ruido ni nada, con un pequeño radiador y tal, y yo decía, esto no puede ser. De hecho, me fui a ver una planta porque yo no me creía que aquello funcionaba, pero funciona y funciona muy bien. Conseguimos al final introducir esta tecnología en las plantas y bueno, encantados. Todos los químicos de las centrales térmicas antiguas están en la Carta de los Reyes pidiendo que se las cambiemos, ¿no? Porque la verdad es que funciona muy bien. Y además es una tecnología muy bonita que mezcla lo que es la diálisis con las membranas, ¿no? Y ahora veréis cómo funciona. Vamos a ver, la diálisis lo que se basa es en ionizar el agua mediante un campo eléctrico, ¿vale? Se separan los iones, los positivos se van para el cátodo, los negativos se van para el ánodo, y de esa manera tú consigues al final tener el agua, ¿no? Separas los iones y te quedas con el agua, los iones de las sales. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros lo que queremos tratar es un agua ya que tiene pocas sales? O sea, la diálisis, vale, tú la electrodiálisis la puedes utilizar pues para agua de mar, pero cuando estamos hablando de un agua que ya está, el efluente, el permeado de una ósmosis inversa, si tú le quieres quitar todas las sales, tiene, al ser una agua ultra pura, tiene poca salinidad, con lo cual tiene una resistencia al paso a transmitir la corriente eléctrica muy grande, ¿no? Entonces necesitarías crear aquí un campo eléctrico, vamos, gastar un montón de dinero en energía para crear un campo eléctrico. Entonces, la electrodesionización lo que hace es crea el campo eléctrico, pero aprovecha metiendo resinas de intercambio iónico, ¿vale? ¿Sabéis lo que son? Bueno, pues las resinas de intercambio iónico lo que son es unas sustancias químicas que intercambian iones con el agua, ¿no? Entonces, las hay catiónicas y aniónicas. ¿Qué hace una resina aniónica? Una resina aniónica lo que hace es que coge un cloruro y suelta un OH menos al agua, ¿vale? ¿Qué es lo que hace una resina catiónica? Suelta un H más, ¿vale? Y coge pues un SO2, no, un sodio, ¿vale? De esta manera estamos reteniendo las sales del agua, esto se combina y nos da agua, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste un proceso de intercambio iónico? Lo que utilizábamos convencionalmente en las centrales térmicas, en tanques llenos de este tipo de resina, donde metemos el agua, van captando, van soltando, pero llega un momento en que se nos acaban los grupos de intercambio de las resinas, con lo cual tengo que regenerarlas, y las regenero con álcalis, o sea, con bases y con ácidos fuertes, para poder regenerar los H más y los OH menos, con lo cual tengo siempre unos vertidos contaminantes ácidos y básicos, que luego me tengo que construir una balsa de neutralización, y que bueno, tengo ahí unos efluentes bastante importantes, ¿no? Entonces, este sistema a mí es que me encanta porque lo que hace es corriente eléctrica, empaqueta la resina de intercambio iónico entre membranas semipermeables, ¿vale? Entonces, metemos por aquí el agua que queremos tratar. Tenemos nuestro campo eléctrico creado. ¿Qué es lo que pasa? Que los aniones nos van al ánodo y los cationes al cátodo. Si nosotros no tuviéramos la resina de intercambio, estos irían despacísimo, 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 y tendremos que gastar un montón de electricidad en moverlos para acá. Pero como tenemos las resinas, lo que van haciendo nuestros aniones en este caso es que van saltando de una resina a otra y van como mucho más rápido. Entonces hace que necesitemos mucho menos energía para traerlos para acá, que es donde queremos, ¿no? Entonces atraviesan esta membrana y no pueden seguir para acá porque la membrana que tienen aquí es una membrana semipermeable que no deja pasar aniones, ¿vale? Entonces ya nos quedarían aquí retenidos. Los cationes, lo mismo pero al revés. ¿Ves? Los aniones se nos quedarían aquí retenidos, esta no la podrían atravesar esta membrana, los cationes irían en sentido contrario, este sodio iría del agua cruda, iría saltando de resina en resina, saldría para acá, pero ya no podría seguir hacia el ánodo porque tiene esta membrana que no le deja pasar. De esta manera conseguimos tener aquí un agua ultra pura, ¿vale? Y aquí conseguimos tener un agua más concentrada, nos han quedado todos los iones. Bueno, esto realmente lo que hace es que se va empaquetando en cámaras
y la pinta que tiene es esta, o sea, son esas células. O sea, cada célula de esta es capaz de tratar 3 metros cúbicos hora. Entonces, esto pues es capaz de tratar 1, 2, 3, 4, 4, 8, 8 por 3, 24 metros cúbicos hora, que puede ser el equivalente a una habitación de estas llenas de reactivos, tal cual. Entonces realmente es una simplificación y desde el punto de vista ambiental es muy interesante, ¿no? Aquí podéis ver las diferencias que hay, ¿no? No necesitamos reactivos químicos para regenerar, porque la propia corriente va regenerando las resinas. En cambio, en los lechos mixtos, el intercambio iónico, necesitamos reactivos químicos, normalmente ácido y sosa para regenerar. Los efluentes del sistema, en el caso de la EDI, es una purga salina que podemos verter a cualquier sitio. En cambio, en el intercambio iónico tenemos vertidos básicos y ácidos que tenemos que neutralizar y tratar antes de verterlos al medio. Lo único que gana el intercambio iónico es en el rendimiento, es decir, tiene un rendimiento un poquito mayor, 98% de agua producida frente al 90%. Y una de las ventajas también más importantes de la electrosionización es que la calidad es constante, es decir, la calidad del agua siempre se mantiene constante. ¿Cómo es la calidad del agua en un intercambio iónico? Bueno, pues la calidad del agua en un intercambio iónico es así. Si esto es la salinidad, ¿vale? Empezamos teniendo una salinidad muy baja, pero en cuanto hemos agotado los grupos de intercambio de todas nuestras resinas, nos sube la salinidad, lavamos. Bien, recuperamos y otra vez nos vuelve a subir. En cambio, nuestro intercambio, o sea, nuestra electrodesionización, esto sería un intercambio iónico. En cambio, nuestra electrodesionización nos va a dar siempre una calidad constante, ¿vale? Que eso es una gran ventaja porque muchas veces se nos puede llegar a contaminar un tanque de agua. Estamos hablando de unas aguas súper desmineralizadas, ¿no? La operación es continua en el caso de la electrodesionización, generalmente solamente la tienes que lavar una vez al año y el lavado es muy parecido a los que hemos visto, es un sistema de membranas, igual mediante recirculación. En cambio, lo del intercambio iónico tienes que estar regenerando continuamente, ¿vale? Es un sistema discontinuo. Funcionamiento automático y en el caso de la EDI y el caso del intercambio iónico, aunque os vendan que es automático, yo os juro por mis niños que no lo es. O sea, no es automático. Te hace falta un montón de personal, estar pendiente, las regeneraciones, no sé qué. Entonces es bastante complicado. Reposición, en el caso de la electrodesionización, cada 5 años hay que cambiar cada una de esas pilas. Esas pilas sí que tienen un coste importante, suele andar por los 6.000 euros más o menos, ¿vale? Y en el caso de los intercambios iónicos, cada 5 años más o menos hay que reponer las resinas, que además son un residuo peligroso. Entonces, desde el punto de vista ambiental, es mucho mejor una electrodesionización, ¿vale? Bueno, la limpieza, lo que os comentaba, exactamente igual que el resto de tecnologías de membrana. Tanque de limpieza y una vez al año o 2 veces al año se hace la limpieza y ya está. Bueno, pues con esto he terminado un poco lo que os quería contar. Entonces agradeceros a todos, a los de aquí y a los de allí también, que habéis estado atentos y vuestra presencia en la clase. Y ahora si tenéis alguna duda, los de allí no pueden, pero los de aquí sí que podéis preguntar lo que queráis. Algo que nos haya quedado claro, que queráis comentar. Nada. Bueno, pues oye, muchas gracias a todos y nada, espero que nos veamos por ahí trabajando. Gracias. Bueno. Sí.